les estoy dando para que ustedes se expongan y puede ser que se exoneren si me lo autoriza coordinación, y si no, pues ya saben que va a tener una buena ponderación. Sigámonos esforzando en las exposiciones. Por otra parte, no he visto que todos los grupos hayan enviado sus cuestionarios al grupo. Entonces necesito por favor que los envíen a más tardar hoy. Si hoy no los envían al grupo de WhatsApp, bajo puntos a ese grupo. Ya se los había solicitado. Otra cosa, el examen ya está casi que a la vuelta de la esquina ustedes. Entonces, quiero comentarles que ahorita pues seguimos con lo que son las exposiciones, pero para nuestro segundo parcial viene lo que son los cuestionarios. Ustedes lo van a unificar y vamos a hacer un solo cuestionario, y solo a ese cuestionario les va a venir su examen. Es un regalo a ustedes que les estoy dando, así que aprovechen. Otra cosa. Para el examen final, para el examen final viene todo, ¿sí? Viene lo de las exposiciones y viene el cuestionario. Entonces aprovechen para sacar un buen puntaje ahorita en el segundo parcial. Yo estoy tratando de hacer lo más fácil posible los exámenes para que toda la sección H pues pase, ¿verdad? Ustedes, pero necesito también de su apoyo. ¿Alguna duda? ¿No? Va. En las exposiciones estoy viendo también que están viniendo muy poquitos. Ustedes son actualmente 87, 88 alumnos y ahorita vemos unos 50, 60. Entonces voy a estar bajando puntos a los que no vienen. Ya tengo auxiliar asignado para esta sección. Es el mismo que me ayuda en la noche. Entonces él está revisando las asistencias. Entonces voy a bajar un punto a los que no vienen. Eso sí necesito que vengan, por favor. ¿Sí? Si no, tienen que traer alguna excusa, porque yo les dije que yo no les esté dando la clase. Quiere decir que ustedes no vengan, pues, porque es el mismo contenido que viene del segundo parcial. Y si yo no los esfuerzo con quitarles puntos en la asistencia, van a dejar de estar viniendo, ¿sí? Entonces, por favor, necesito que también por respeto a sus compañeros, pues asistan, ¿verdad? Y les pongan la atención que se merecen, que todos nos merecemos, ¿verdad? Como les digo, en el tercer parcial viene todo, ¿sí? El tercer parcial viene bastante cargado, similar al primero. Entonces, el segundo es para que ustedes saquen 40 de 40, ¿sí? Más lo que tienen, pónganle que tengan un 10, ya tienen 50, ¿verdad? Más si sacan en el final otros 11, 61, ¿verdad? Bueno, pero por lo menos ganan, ¿verdad? Entonces no quiero dejar a nadie, la verdad que me sería bastante satisfactorio para mí, pues que todos ganen el curso. Como se los dije a principio de semestre, pues yo no quiero dejar a nadie, pero también pongan de su parte, ¿verdad? Tengo en la noche, me perdieron de 400, me perdieron 38 con 0 puntos. Entonces, ustedes saben que conmigo ganan, pues, pero también necesito que ustedes se apliquen, ¿sí? Entonces, no quisiera ver ningún cero. Bueno, entonces vamos a empezar. Ahí viene mi tía, sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar ahorita con el grupo número 9 ya. Bueno, vamos a pasar el grupo número 9 y 10. Otra cosa, los compañeros que no estén trabajando, los coordinadores tienen que ser bastante conscientes y decirme la verdad, mire, que dice que tal persona no trabaja. Porque automáticamente, si 2 veces ya le dijeron que trabaje y no hace nada, la sacan y que pase la persona sola, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar con el grupo 9, por favor. Miren, antes que todo, los premios a algunos que tienen las
Recuérdense por favor de darme su nombre, ¿sí? Buenas tardes, mis estimados compañeros. Nosotros somos el grupo número 9. Mi nombre es Fernando de Amirales, carnet número 2021-0300. Nuestro tema es los requisitos que deben de cumplirse para que el documento proveniente del extranjero sea normal. Como sabemos, sabemos que es innegable que el movimiento de personas entre países y que la necesidad de otorgar documentos en un lugar y que estos sean solicitados en otro hace que los documentos provenientes del extranjero no sean válidos o que carezcan de seguridad jurídica. Los documentos otorgados en el extranjero, especialmente los notariales, cuando estos no son aceptados, en la mayoría de los países. Los documentos no son aceptados en la mayoría de los países porque lo que se busca es que los documentos tengan autenticidad y legalidad. Cuando, por ejemplo, los documentos otorgados por notario o autoridad extranjera requieran ser válidos aquí en Guatemala, se necesita que estos tengan amnistía o que tengan pases legales. ¿Qué son los pases legales? Los pases legales son los actos concatenados que tienen el objeto de validar las diversas legalizaciones de firmas de los funcionarios por los que pasan los documentos. Esto con el fin de asegurar la autenticidad y legalidad de esto. En Guatemala, para que estos documentos sean válidos, se necesita que la legalización sea hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores. También se puede decir que los documentos provenientes del extranjero tienen la presunción de ser otorgados válidamente según la ley del lugar de su país. En Guatemala no se tiene la responsabilidad de la validez del contenido de los documentos, ni tampoco la validez de las legalizaciones anteriores. Únicamente se legitima las firmas y el cargo de las personas que firmaron. Actualmente los pases legales han cambiado porque en Guatemala fue vigente la apostilla y esto hace que los requisitos exigidos para los documentos provenientes del extranjero sean válidos. Se suprimen los requisitos de los pases legales. Esto hace que solo sean válidos los documentos que vengan apostillados por los países que estén suscritos al convenio de la Haya. Ahora, ¿qué es la apostilla? La apostilla es la nota, anotación o legalización que se hace en un documento para que estos sean válidos jurídicamente e internacionalmente. Se trata únicamente de solamente una única legalización. Lo que busca la apostilla es que los documentos sean
se certifiquen según el origen del documento y se certifica la legalidad de la firma y del sello de la persona que autoriza y que autoriza o de autoridad extranjera que hace lo mismo. Lo que se busca es hacer un trámite más corto, que no sea tan extenso como lo que se hacía con los pases legales. La apostilla surge del convenio de la Haya, el cual surge de la novena conferencia que se hizo, del convenio de la Haya de Derecho Internacional Privado del 5 de mayo de 1951. También aquí en Guatemala el Congreso de la República se adhirió al convenio a partir del decreto 1-2016 del 18 de febrero de 2016, del cual hasta ese momento Guatemala se adhirió. La apostilla únicamente funciona entre los países adheridos a dicho convenio. Si un documento proviene de un país que no está adherido o va a otro país que no está adherido, se tendría que usar los pases legales. Gracias. Buenas tardes, licenciados y compañeros. Mi nombre es Alejandro Cancinos Millones y Mario Carnet 2109-34. Y vengo a darles acerca de la protocolización y traducción de documentos provenientes del extranjero. Con respecto a la traducción, si un documento proveniente del extranjero valga la redundancia, redactado en idioma extranjero, debe ser vertido al idioma español, que es nuestro idioma oficial. Dicha traducción debe ser realizada por un traductor jurado, bajo juramento y autorizado en la República. Esa autorización es extendida por el Ministerio de Educación. La traducción jurada en Guatemala puede ser realizada en principio por traductores jurados, quienes son personas con conocimiento y dominio de 2 o más idiomas. Para dar fe, el texto traducido de un documento en idioma extranjero es la equivalencia exacta al contenido del documento original. No obstante, estos deben tener además una base fundamentada en la ciencia de la traducción o traductología. Los requisitos necesarios en Guatemala para que una persona pueda ser autorizada como traductor jurado es que debe cumplir 3 requisitos: aprobar un examen técnico de aptitud conformado por una terna que evalúa su dominio del idioma, debe ser mayor de 21 años y que 3 personas declaren su honradez. Ahora, en caso de que no haya un traductor jurado para un determinado idioma, se debe ser vertido bajo juramento igualmente por 2 personas que hablen y escriban ambos idiomas. Entiéndase, el idioma se quiere traducir y el idioma español, con legalización notarial de sus firmas. Esto de conformidad con el artículo 37 de la Ley del Organismo Judicial. En cuanto a la protocolación, esta se entiende como el instrumento público mediante el cual el notario introduce o intercala en un documento público o privado, para el caso de Guatemala, en medio de 2 hojas de papel sellados que sean para protocolo. Esta es una de las causas que la legislación permite que se pueda interrumpir la numeración fiscal. Y al hacerse la protocolación de documentos provenientes del extranjero, se debe protocolizar primero el propio documento proveniente del extranjero, la traducción de ser necesaria, y los documentos donde constan los pases de ley o apostilla, según sea el caso. El hecho de traducir, protocolizar un documento proveniente del extranjero no le da una validez especial. Realmente la protocolación es una exigencia legal. Realmente lo que hace es darle perdurabilidad, conservación y facilidad de reproducción al documento. Por último, decir que antes de protocolizar los documentos se debe cubrir el impuesto en el documento original, y generalmente es adhiriendo estampillas fiscales que cubran la cantidad de impuesto que está afecto del acto de contrato según el artículo 38 de la Ley del Organismo Judicial. Buenas tardes, mi nombre
nombre es María José Recinos Martínez, talento 2016-11150, y les voy a hablar acerca de los avisos y avisos especiales que debemos dar al Archivo General de Protocolos, empezando por, prácticamente serían las obligaciones posteriores del notario, ¿no? Entonces acá decimos que tenemos que dar el aviso al Archivo General de Protocolos, y este aviso debe tener 5 requisitos, entre ellos los cuales son el lugar donde fue expedido, donde fue realizado el acto o contrato, donde se expedió el documento, el nombre del notario que lo autorizó, el objeto del acto o contrato. También tenemos que contar en el nombre de las personas, de los sujetos que intervienen, y también tenemos que incluir ahí e indicar que el impuesto ya se pagó, ya fue pagado en la protocolización. Eso es para dar el aviso. ¿Les puedo leer un ejemplo de aviso? Bueno, se los doy, ¿no? El ejemplo dice: señor director del Archivo General de Protocolos, René Francisco González Tanure, notario de datos de identificación registrados atentamente. Aviso que el 10 de septiembre de 2025, en acta de protocolación que le correspondió el número 19, protocolice un documento proveniente del extranjero conforme los datos siguientes. Y acá viene lo que les acabo de mencionar. Fecha y lugar: expedido el 10 de septiembre de 2025 en la ciudad de Kansas City, en el estado de Kansas, Estados Unidos de América. Autorizado por el notario público John Haynes Williams. Objeto: mandato general con representación. Otorgante: Thomas Finance, por medio de su representante legal, a favor del licenciado Juan Ramón Pérez. En el documento original protocolizado se pagó el impuesto correspondiente a la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos por medio de 2 timbres fiscales de valor de 5 quetzales cada uno. Y ya se pone la fecha de Guatemala, los datos del notario que está dando el aviso, su número de colegiado, su clave, su dirección y su teléfono. Eso es con respecto al aviso. Ahora bien, con el testimonio, creo que todos sabemos que el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz. Y el testimonio especial es prácticamente lo mismo, solo que es dirigido al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Entonces, en los requisitos que debe contener el testimonio especial, prácticamente es el acta de protocolación. Acá no nos vamos a confundir mucho, porque únicamente o prácticamente son solo 2: el acta de protocolación y el documento que integra dicha protocolación. Esto según el artículo 37 del Código de Notariado. Ahora bien, esto es para el testimonio especial, ¿correcto? Ahora bien, con el testimonio para la parte interesada, se deberá expedir nuevamente el testimonio. Además, que acá vamos a indicar que los impuestos ya han sido pagados. Además, esto va a servir para la inscripción de lo que trate el acto o contrato de testimonio, ¿verdad? Entonces, además, el testimonio especial se debe expedir dentro de los siguientes 25 días hábiles, pero si al día 26 hábil, si ya venció el límite, se pagan 2 quetzales si es de la fecha hasta el 27 de julio de 2011. Ahora bien, si es del 28 de julio de 2011 hasta esta fecha, se pagan 25 quetzales como de multa. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Ángela Raquel Soto López y mi número de carnet es 20-3917. Aquí mis compañeros ya les explicaron sobre los actos y contratos que autoriza el notario local o extranjero. Y con mis compañeras les vamos a explicar sobre los actos y contratos que autoriza el notario guatemalteco. Para empezar, ¿qué es protocolizar? Es la incorporación de documentos públicos o privados al protocolo. Y según el autor Nelly Roberto Muñoz, existen 2 tipos de incorporación, que es la material, porque físicamente se incorpora a los folios del protocolo, y la jurídica, porque se hace un acta de protocolización. En caso de los documentos provenientes del extranjero otorgados por notario guatemalteco, estos tienen que ser protocolizados aquí en el país para que surtan sus efectos legales correspondientes. La ley
también faculta a los cónsules o diplomáticos para que faccionen los documentos en el extranjero y posteriormente sean enviados para ser protocolizados. El requisito esencial es que el acto o contrato vaya a surtir efectos o se vaya a ejecutar aquí en Guatemala. También es muy importante mencionar que el artículo 43 de la ley del organismo judicial es el que relaciona la extraterritorialidad de la función notarial con la facultad que tiene el notario para faccionar en el extranjero. También en ese mismo artículo se menciona algo que es muy importante, que el documento se realiza en papel simple y no lleva número de orden. ¿Esto por qué? Porque el Código del Notariado, en sus artículos 24, 25 y 26, nos indica que no se puede sustraer de la República el protocolo. Si en caso el notario sale, pues si se ausenta por más de un año, él se va a dar su protocolo al Archivo General de Protocolos. Y si es menos de un año, pues el notario lo que va a hacer es que va a depositar su protocolo a otro notario y va a dar aviso sellado y firmado por ambos notarios al director del Archivo General de Protocolos. También es muy importante mencionar que la protocolización se hará conforme al artículo 38 de la ley del organismo judicial, el cual indica que los poderes y mandatos, así como los documentos que se procedan a escribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante el notario y las autoridades actuarán conforme al respectivo testimonio. Para más facilidad y comprensión les voy a explicar 3 formas en las que actúa un notario. Está el cónsulo diplomático, se acude ante él facciona el documento, lo manda aquí a Guatemala y se protocoliza. El notario notario guatemalteco que reside en el extranjero, las partes acuden ante él, lo traen aquí a Guatemala, se protocoliza y pues surte los efectos legales correspondientes aquí en el país. Y la tercera es el notario guatemalteco residente aquí en Guatemala. Lo que va a hacer es que lo van a contactar, él va a realizar el documento aquí, se lo va a llevar para que pueda ser editable, ¿verdad? Y surta pues algunos cambios en el documento, lo van a firmar, el notario regresa aquí a Guatemala y lo protocoliza. Todo esto, lo único, bueno, en conclusión, lo que hace la protocolización, como decía mi compañero Javier, es darle perdurabilidad, conservación y facilidad de reproducción. Ahora, los documentos autorizados en el extranjero no necesitan bases legales, esa es la excepción. Únicamente debe cubrirse el impuesto al que estuviera puesto en timbres y en el documento original y protocolizarse. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Mariana Reyes Contreras, carnet 20-2103-193. Como explicó mi compañera, uno de los requisitos indispensables para que ese documento proveniente del extranjero surta efectos jurídicos en el país es el tema de la protocolización. Ahora bien, otro requisito indispensable es el pago del impuesto a que el contrato. En primer lugar, debemos determinar qué acto o contrato contiene el documento proveniente del extranjero. Ya determinado esto, debemos establecer a qué impuestos se aplica el mismo. Por ejemplo, si se tratara de la primera compra de 3.000 inmuebles, sabemos que está afecto al impuesto al valor agregado. Por ende, tendríamos que cancelar el 12% de ese impuesto. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer el pago del impuesto? Como mencionó Raquel, el pago del impuesto lo tenemos que hacer en el documento original, no en el testimonio como está acostumbrado en Guatemala. Entonces, al momento de protocolizar el documento se tiene que pagar el impuesto en el documento original, no en el testimonio. Ahora bien, también aquí es importante mencionar que el testimonio se divide en dos, que es el testimonio para la parte interesada y el testimonio especial, como mencionaron anteriormente mis compañeros. El testimonio especial es una obligación puramente notarial. Ahora bien, el testimonio para la parte interesada es el que nos importa aquí, porque este testimonio tiene, bueno, su función principal es puramente registrar, pues mediante este testimonio hacemos la inscripción del acto o contrato en el registro que corresponda para que este asunto plenos efectos en el país. Sin esto no se puede hacer valer los derechos o, digamos, la representación de una persona acá porque no está inscrito. Entonces, mediante este testimonio nosotros hacemos la inscripción correspondiente
Patricia María García Gaitán, carnet 2021-09279, y yo les voy a hablar un poquito de lo que es el hermetismo del orden público. Empecemos por definir que el orden público son todas aquellas normas, principios que un Estado considera como fundamentales para la vida de la sociedad. Este busca proteger valores esenciales como la dignidad humana, la paz social, la justicia y sobre todo la estabilidad de un sistema jurídico. Entonces el hermetismo del orden público significa que todas esas normas son cerradas, rígidas e intocables, que no puede venir ninguna disposición extranjera, ningún tratado internacional o ningún acuerdo privado entre las personas para modificarlo. El hermetismo del orden público ha sido, por la doctrina, ha sido comparado como una muralla que cierra sus puertas ante el orden público, porque en el derecho hay ciertas ramas que son muy flexibles, que tienen cierta flexibilidad. Entonces ahí es donde se abre esa muralla y permite que entre la flexibilidad. Pero cuando se trata de orden público es muy cerrado. El orden público es muy delicado, entonces se cierran herméticamente las puertas para que no puedan vulnerar los derechos que un Estado, o en este caso Guatemala, tiene como fundamentales. También tenemos que el hermetismo al orden público está legislado en el artículo 44 de la Ley del Organismo Judicial. Este establece que no tiene efecto ni validez legal en Guatemala toda aquella disposición, tratado, la costumbre, todos acuerdos privados que puedan venir y vulnerar el sistema de gobierno, que vulneren la Constitución o que vayan en contra del orden público. Esto quiere decir que el propio Estado ha levantado esa muralla para que no pueda debilitar nuestro funcionamiento como sociedad, para que no pueda debilitar el orden que tenemos como sociedad. Debemos establecer que existen dos ámbitos en del hermetismo del orden público. Existe el interno, que funciona y regula dentro de un país. Limita la libertad de acción de las personas. Un ejemplo, dos guatemaltecos quieren llegar a un acuerdo, están de acuerdo en romper una norma, pero el hermetismo entra y dice que no se puede, entonces les pone ahí, les cierra la puerta. También está el externo, el internacional o extranjero, que funciona como un filtro frente al derecho extranjero, en donde Guatemala, antes de corrobora si el acto, contrato o la disposición extranjera que cae en Guatemala choca con alguno de nuestros principios fundamentales, y si fuere grave la contradicción, entonces Guatemala no reconoce esa disposición o no reconoce ese tratado, no se adhiere al tratado. También tenemos que el hermetismo al orden público no simplemente es un capricho que el legislador quiso dejar plasmado, sino que tiene ciertas funciones esenciales para el funcionamiento de un gobierno, de un país. Tenemos que protege la soberanía, protege la Constitución, defiende los derechos fundamentales, los principios fundamentales de un país, defiende sobre todo los derechos humanos. También tenemos que limita la autonomía de las voluntades y sobre todo garantiza que un sistema de gobierno tenga coherencia. Pero así como hay límites, así como hay funciones que tiene el hermetismo, también existen límites, entre los cuales está la excepcionalidad. En nos explica que debe de estar bien específico el caso en el que se pueda aplicar que pueda aplicar para que pueda entrar la flexibilidad. También tenemos la gradación, que nos especifica que hay dos áreas, hay un área esencial y un área periférica, y nos insta a buscar, o al legislador insta a buscar en dónde es que puede entrar el hermetismo, en dónde es que entra el hermetismo, dónde puede entrar la flexibilidad. También tenemos la proporcionalidad, en donde le especifica el juez que debe de analizar bien el acto, tratado o la sentencia del extranjero para verificar si la puede denegar o se puede adherir a él. Y sobre todo, como ya lo dijimos, el respeto a los derechos, a los tratados internacionales, sobre todo los derechos humanos, porque eso es lo que trata de hacer, que no se vulnere la dignidad humana, que no se perjudique la paz social. Con esto concluimos nuestra exposición. Solo iba a dar un ejemplo como para aterrizar un poco y a modo de conclusión sobre el tema que nos tocó.
Por ejemplo, si se encuentra una persona en el extranjero y quiere otorgar un mandato para una persona acá en Guatemala para que ejerza la representación de esta persona acá, pues contacta a un notario guatemalteco en el extranjero, y el notario en el extranjero autoriza el mandato. Entonces, al momento de venir el documento acá a Guatemala, se tiene que pagar el impuesto en el documento original, en el que vino el extranjero. Por ejemplo, si se tratara de un mandato general, está afecto al pago del timbre fiscal, que son 10 quetzales, pongamos ese ejemplo. Entonces, se paga, se pone el timbre fiscal y en el documento original se protocoliza, que quiere decir que se incorpora dentro del protocolo de un notario. Se protocoliza y ya se extiende el testimonio. El testimonio para la parte interesada se le entrega al mandatario acá en Guatemala, él lo inscribe en el registro electrónico de poderes y ya con eso puede ejercer la plena representación del mandante en el extranjero acá en Guatemala y ya surte plenos efectos jurídicos. Para ustedes dos. Bueno, yo no sé si han visto en TikTok que les hacen unas preguntas y digamos les dicen por 5 quetzales contesta esta pregunta. La contesta bien, lo quiere duplicar, 10 quetzales son en total. Les digo que se pueden comprar unos sus 30, 40 chucos. Entonces, si responde mal una pregunta, pierde todo el dinero que llevaba comprado. Si la responde bien, puede seguir, bueno, quiero más, y llegar hasta que nos quedemos sin dinero. Bueno. ¿Se lo vas a dar? ¿Sí? ¿Se lo vas a dar? Dame. ¿Qué es la protocolización? Jurídica porque es la efectos legales Entonces, lo que es duplicar o te quedas con los 5 que están. ¿Duplicar? bastante sencillo. Conforme va pasando, va subiendo la... Ay, no, dice. Entonces, yo mencioné un artículo. ¿Qué artículo permite a los notarios guatemaltecos ejercer funciones notariales en el extranjero? Del no. Mencioné el 37 y el 38. 38. ¿Lo duplicas por 20 o lo que quedas ahí? Pero me lo vas a quitar. Yo no entiendo eso, pero si lo duplicas y respondes mal, yo te quito todo eso. Hay que saber cuándo retirarse. Y no nos teníamos. Ya no
Duplicarlo aquí. Duplicarlo. No. 10, 25, 10. Ajá, 20. ¿Cuáles eran los dos tipos de incorporación que mencionaba el autor de Roberto Muñoz? ¿A qué idioma se debe traducir un documento del extranjero? ¿Quiénes son los facultados para traducir el documento extranjero? ¿Ahí te quedas o lo duplicas? Ahí me quedo. Ahí me quedo. ¿Quién quiere pasar? Por su propio gusto. Alguien más que quiera pasar, pero no porque le digan pasarlo, sino que porque les nazca pasar. Voluntario, voluntario. ¿Saben qué era votante? Nadie. ¿Todavía puede pasar? Está bien, tenemos tiempo. Todavía hay como 70 que salen. Licenciada, ¿quiere participar? No, mejor asignen a otra persona. Oh, ¿escoge usted? Ay, todos son mentiras sobre cómo. Vamos a ver el segundo chico de la secta. Yo. ¿Qué es la incorporación material? Esa palabra lo dice mal. Esa y plasmarlo en física mucho. ¿Cuáles son los 5 requisitos que debe llevar el aviso? No hace requisitos que debe llevar al aviso. Hasta el ejemplo. El nombre de notario. Ajá. Para el nombre de notario. Vale, sí, va. Bueno, lugar y fecha. Vaya, van 2. Sí. Faltan 3. Sí. Los sujetos, ¿va? Sí. Claro, sí. Los que participan, sí. Participan. Sí, ya dije lugar y fecha, ¿va? Ya. Lleva 4. Ya 3. Fecha. De protocolo. El aviso del protocolo, ¿va? Al archivo general de. El que será el archivo. Sí, exactamente. No, la directora del archivo general del protocolo, ¿va? 6 con 3. A ver, ya se puso 3. Sí. A ver, Llevas lugar y fecha, nombre del notario y sujetos. Y también de qué trata el contrato. Sí, son 4. Cuatro. A 1.
Y tiene que llevar firmas, ¿verdad? Tiene que llevar sus firmas, Sí, pero no es los sellos. No es requisito. Bien, compuesto, ¿va? Ahí estamos. Sí, lo duplicas ahí. No, a mí me quedo. Bueno, pues, gracias, como nadie me quiere pasar. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Pablo Roberto Vicente. El número de carnet es 101-225. Soy el coordinador del grupo número 10 y junto a mis compañeros íbamos a presentar, pero por motivos de la presentación, que son la ejecución de sentencias provenientes del extranjero. Pero antes de entrar de lleno en el tema, creemos que es conveniente hacer una breve introducción de lo que es una sentencia nacional. Pues como concepto, lo que es una sentencia nacional pues es un acto jurídico procesal en el cual un juez o un tribunal le pone fin a un proceso judicial, concluyendo de forma definitiva las controversias que las partes han presentado contra él. Bueno, en la diapositiva habían dos elementos de la sentencia nacional, que era el subjetivo y el objetivo. El elemento subjetivo es la voluntad plena que tiene el juez de decidir de qué forma él quiere resolver el asunto. Luego tenemos un elemento objetivo, que el elemento objetivo es la documentación que contiene el fallo, es decir, es la materialización de la idea que tiene el juez para plantearlo en el documento en sí. Luego teníamos lo que son los requisitos de fondo y de forma, que los requisitos de fondo es el examen lógico, crítico y jurídico que realiza el juez para aplicar el derecho a un hecho en caso concreto. Luego teníamos el requisito de forma, que estas son las formalidades que debe que cumplir la redacción del documento que contiene la sentencia. Esto lo podemos encontrar fundamentado en el artículo 147 de la Ley del Organismo Judicial. Asimismo, la sentencia tiene efectos, la cual se divide en tres fuerzas, que es la fuerza probatoria, la fuerza de cosa juzgada y la fuerza ejecutoria o la fuerza de ejecución. ¿De dónde proviene esta fuerza? La fuerza de la sentencia no proviene del documento en sí, sino del poder público que está revestido en la persona que emite la sentencia, en este caso sería el juez, ya que los tribunales actúan en nombre del Estado. La fuerza probatoria pues se va a derivar del carácter auténtico de la sentencia, ya que es un documento público y está en teoría redactado por un funcionario competente que está revestido de fe pública judicial, que sería el juez, aunque en la realidad sabemos que el juez casi nunca va a redactar la sentencia, sino siempre va a ser el oficial de trámite. Luego vemos la fuerza de cosa juzgada, que es la autoridad y eficacia que tiene la sentencia judicial. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no va a admitir ningún remedio ni ninguna impugnación que vaya a permitir modificar la sentencia. Esto quiere decir que lo que contenga en él se considera como verdad legal y ya no aceptar prueba en contrario. Luego tenemos la fuerza ejecutoria, que esto es una facultad que la sentencia le da a la persona que haya resultado favorable en la sentencia para poder ejecutar la sentencia de forma judicialmente cuando la otra contraparte no lo haya querido cumplir de forma voluntaria. Luego teníamos la clasificación de la sentencia, que esta se puede dividir por su contenido, por la materia y por el tribunal que las emite. Si vemos la clasificación por su contenido, encontramos las sentencias que son declarativas, que estas tienen por objeto la declaración de la existencia o inexistencia
de un derecho preexistente, sin ir más allá de dicho reconocimiento, únicamente reconocer la existencia o inexistencia de un derecho. Luego tenemos las sentencias constitutivas, que estas van a crear, modificar o extinguir un derecho o estado jurídico que no preexistía, sino que es totalmente nuevo después de la sentencia. Aquí como ejemplo podríamos indicar una sentencia de un divorcio. Antes del divorcio, pues las personas tienen un estado civil de casados. Luego de la sentencia de divorcio, pues ellos pasan al estado civil de solteros nuevamente. Luego tenemos las sentencias condenatorias, que son todas aquellas que van a imponer el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer. Luego tenemos una clasificación que es por la materia, que esta se refiere a la rama del derecho que corresponde a cada proceso. Podría ser civil, penal, familiar, mercantil, etc. Y luego tenemos, y por último tenemos la clasificación que sería por el tribunal que las emite, que sería nacionales, internacionales y extranjeras. Las nacionales pues son aquellas sentencias emitidas por un tribunal reconocido en un estado y cuyos efectos de la sentencia tendrá efectos en un territorio determinado. Luego tenemos las sentencias internacionales, que estas son emitidas por un tribunal internacional, que estas sentencias van a resolver conflictos internacionales, como por ejemplo las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por último tenemos las sentencias extranjeras, y las sentencias extranjeras son aquellas sentencias emitidas por un órgano jurisdiccional, pero cuyos efectos de la sentencia no surtirán en el estado en que fueron emitidas, sino en otro. Y podríamos decir el mismo ejemplo del divorcio, por ejemplo un divorcio celebrado en Nueva York, que cobrará efectos acá en Guatemala. Hasta aquí es mi intervención sobre esta breve introducción de lo que es una sentencia nacional. Ahora dejaré en el uso de la palabra a mis compañeros, que ya indagarán más y desarrollarán más en la ejecución de sentencias provenientes del extranjero. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Mi nombre es Melissa Naomi Velázquez Nick, también 2021-00449. Yo les voy a hablar sobre la sentencia. En primer lugar, sabemos que una sentencia es un acto jurídico emitido por un juez o un tribunal que tiene como finalidad terminar un proceso judicial implementado por las partes. Entonces, una sentencia extranjera es aquella que es dictada en un país y se quiere hacer validar en otro. Para esta validación tenemos que cumplir con los requisitos establecidos en ley, que son los artículos 345 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 423 del Código de Bustamante, y en algunos casos también los requisitos establecidos en los tratados internacionales. El reconocimiento se basa en el principio de cooperación internacional, el cual nos permite que los tribunales reconozcan y ejecuten la sentencia, es decir, que los tribunales puedan ejecutarla con sus propias leyes. El carácter extraterritorial se basa en el principio de extraterritorialidad, el que permite que se apliquen las sentencias fuera del país en el que se haya dictado. Pero para que esto sea posible, depende del principio de cooperación internacional y de la aceptación del Estado en el que se quiera ejecutar. Los efectos de la sentencia son que tienen fuerza definitiva y que tienen que tener fuerza para el cumplimiento de una obligación. Las sentencias que requieren de ejecución y reconocimiento extranjero son las constitutivas y declarativas, es decir, que son las civiles y las mercantiles. En algunos casos también son las laborales y las contenciosos administrativos. Las penales casi no se ejecutan fuera del país, ya que los mismos estados las ejecutan con sus propios normativos, pero en el caso de Guatemala
Ha firmado 2 tratados en los que permite que las personas puedan cumplir su condena en el país de origen. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Alexia Gabriela Navichotna y yo les expondré las diferencias entre la sentencia extranjera y la sentencia internacional. Para ello, me voy a basar en 3 elementos importantes: los principios en que se fundamenta, las partes que intervienen en el proceso y por los métodos para su ejecución. Bueno, empecemos con el primer punto, los principios. En las sentencias extranjeras, pues, como ya lo dijo mi compañera, son emitidas por tribunales de otro país, y para que estas sean aceptadas deben de cumplir 2 cosas. Primero, que exista un tratado entre ambos países, o bien que se aplique el principio de reciprocidad. ¿Qué significa esto? Que el país en donde se pretende se acepte la sentencia acepte de forma voluntaria y esperando lo mismo del otro país, ¿verdad? A diferencia de las sentencias internacionales, que estas son dictadas por tribunales internacionales como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero para que estas sentencias pues, sean aceptadas por los estados, deben de seguir un proceso legal de 2 fases, que es muy importante. La primera fase es la suscripción, adhesión y ratificación del instrumento, o sea que los países deben firmar y ratificar los convenios o tratados. Y la segunda es la aceptación de este caso, sería la competencia de la Corte Interamericana. ¿Pero por qué esto es importante? Pues les daré un ejemplo. En Guatemala y Estados Unidos. Guatemala es parte del Pacto de San José. Este ratificó y firmó el Pacto Convenio y también aceptó la competencia de la Corte Interamericana. Por lo tanto, está obligado a cumplir con las sentencias emitidas por él, a diferencia de Estados Unidos, que solo es parte del Pacto de San José. Sin embargo, no reconoce la competencia de la Corte Interamericana, por lo tanto, no está obligado a cumplir las sentencias emitidas por él. Luego seguimos por las partes que intervienen en el proceso. En las sentencias extranjeras, más que todo, hablamos de sujetos, personas individuales o personas jurídicas. Esto quiere decir que los tribunales extranjeros no tienen la capacidad de juzgar estados, sino que simplemente personas individuales o jurídicas. Esta, a diferencia de las sentencias internacionales, que sí pueden juzgar y sentenciar a estados. Aparte de esto, pueden obligarlas a indemnizar, reparar daños o cumplir otras medidas por violaciones, en casi la mayoría de los casos, de derechos humanos. Además de las sanciones económicas, también pueden interponerse medidas de carácter preventivo, represivo o de seguridad colectiva. ¿Y cuáles son los objetos de estas sentencias? Pues resguardar los derechos humanos y mantener el orden público internacional. Como último punto tenemos por los métodos para su ejecución. En las sentencias internacionales como tal no hay un método o un mecanismo judicial obligatorio para forzar que se cumplan estas sentencias, pero en la práctica se utiliza mucho la presión internacional. ¿Y cómo se va a aplicar la presión internacional? Bueno, se sanciona económicamente, se quita el apoyo diplomático y muchas veces se interviene en los países de ellos. A diferencia de las sentencias extranjeras, que su ejecución va a depender de las leyes internas del país en donde se quiera aplicar esta sentencia. Si hay un tratado, se va a seguir el proceso que está en ese tratado, y si no, se puede recurrir a la Corte Internacional. ¿Qué significa esto? Como lo dije anteriormente, se sigue el principio de reciprocidad. En conclusión, podemos decir que hay 4 diferencias entre las sentencias internacionales y las sentencias extranjeras. La primera es a quién la dicta, ya sea un tribunal nacional o un tribunal internacional. ¿A quién afecta? O sea, personas individuales, jurídicas o estados. ¿Cómo se reconoce quién se ejecuta? ¿Cómo se reconoce y cómo se ejecuta? O sea, depende ya sea de tratados, del principio de reciprocidad, o bien por la presión internacional. ¿Y cuál es su finalidad? Resolver conflictos privados, o bien proteger derechos humanos,
o el orden internacional. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Brian Leonardo Mentalez, mi carnet 2021-07521. Yo les voy a hablar sobre los sistemas de ejecución de sentencias extranjeras. Este tema es muy importante para el derecho internacional privado porque nos ayuda a comprender cómo los estados siguen sus propias soberanías, pero también siguen los sistemas de cooperación internacional para ejecutar las sentencias extranjeras. Principalmente se dividen en tres grandes grupos que se subdividen entre sí. Los sistemas son sistemas principales, sistemas doctrinales y el sistema de la Unión Europea. Y vamos a comenzar con el sistema principal. El sistema principal empieza con el de inejecución absoluta. ¿Qué quiere decir este sistema? Este sistema básicamente dice que no acepta sentencias internacionales. Entonces, por lo tanto, este sistema se rige por un sistema de reciprocidad en sentido negativo, porque no acepta las sentencias extranjeras y los demás estados tampoco aceptan sus propias sentencias. Después sigue el sistema de cláusula de reciprocidad. Este sistema básicamente lo que dice es que acepta tanto las sentencias extranjeras que vienen a ser ejecutadas, y también los demás estados aceptan sus propias sentencias para ser ejecutadas en los demás estados. Este sistema de cláusula de reciprocidad es actualmente el que tiene también Guatemala. Después sigue el sistema de examen de fondo y de forma. Este sistema básicamente dice que para que la sentencia extranjera se pueda ser ejecutada en Guatemala, en cualquier estado al que tenga que ser ejecutada, tiene que cumplir con los requisitos de fondo y forma. Solamente si sigue los requisitos de fondo y forma va a poder ser ejecutada en el estado. Después sigue el sistema exequatur. Este sistema básicamente lo que dice es que tiene que cumplir los requisitos de forma para poder ser aceptada. Y solamente si sigue los requisitos de forma puede ser aceptada. Este sistema solo analiza los requisitos de forma, más no los de fondo. Este sistema se basa en la soberanía del propio Estado y también en la cooperación internacional, porque al revisar los requisitos de forma está planteando su propia soberanía, y al aceptarla está planteando el sistema de cooperación internacional. Después sigue la otra gran parte, que son los sistemas doctrinales. El primero es el diferencial. Este sistema básicamente lo que dice es que se busca cuál es la nacionalidad de la persona a la que venga a afectar esta sentencia extranjera, y en base a eso le da más o menos derechos. Por ejemplo, si una sentencia viene aquí a Guatemala a ser ejecutada y contra un guatemalteco, este sistema le daría el derecho de revisar el fondo de esa sentencia. Ahora bien, si una sentencia extranjera viene aquí a Guatemala a ser ejecutada en contra de un extranjero, este sistema únicamente le daría el derecho a revisar la forma de la sentencia. Este sistema es muy controversial a nivel internacional porque básicamente crea una desigualdad entre una persona con la nacionalidad del Estado y un extranjero. Después sigue el sistema de revisión integral. Este sistema revisa el fondo y forma de la sentencia extranjera para poder ser ejecutada en el Estado. Después sigue el sistema de revisión atenuada. Este sistema también revisa el fondo y forma de la sentencia extranjera, pero únicamente si es solicitada por la parte afectada. Solo puede ser revisada si la parte afectada solicita dicha revisión. Después sigue el sistema antirrevisionista. Este sistema dice que prácticamente no se puede revisar ninguna cuestión del fondo de la sentencia extranjera, sino que únicamente se puede revisar la forma. No se puede empezar a investigar si el fondo de la cuestión siguió el debido derecho y demás cuestiones. Después sigue el sistema de capricho. Este sistema tiene ese nombre particular porque debido a que le da la potestad a un funcionario de alto rango del Estado a aceptar la sentencia extranjera. Es decir, queda capricho del funcionario aceptar o rechazar la sentencia. Y por último sigue el sistema de la Unión Europea. Este sistema, cuando los tribunales de la Unión Europea emiten una sentencia sobre cualquier cuestión, los Estados miembros prácticamente acatan esa sentencia automáticamente, porque como son parte de la Unión Europea,
Entonces ya no tienen que cumplir mayor requisito para llevar las mismas. La Unión Europea básicamente lo que busca es reconocer reconocer buen flujo de las sentencias en todo su nivel europeo. Y muchas gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar. Mi nombre es Juan José Folgar Aguilar. Mi carnet es 2021-01-968. Yo les voy a hablar de los principios del derecho procesal internacional en materia de ejecución de sentencias extranjeras. Este se divide en 8. Pero antes, estos principios son fundamentales. ¿Por qué? Porque garantizan que las sentencias dictadas en un país sean reconocidas y ejecutadas en otros países. Siempre en el marco de respeto entre los estados y protegiendo los derechos de las partes dentro de este proceso. Entonces, este se divide en estos 8. La cooperación internacional. Primero, el principio de cooperación internacional consiste en que parte de la idea de que los estados no están aislados de todos los demás estados en materia de justicia. Por ende, todos los estados deben colaborar entre sí para que las sentencias emitidas en dichos estados no solo sean ejecutadas dentro de sus fronteras, sino que se expandan a nivel internacional. Por ejemplo, podemos señalar una sentencia emitida por un tribunal de España en contra de una sociedad anónima. Dicha sociedad anónima tiene bienes en Guatemala. Entonces, lo que busca la cooperación internacional es que dicha sentencia emitida en España sea ejecutada también en el territorio guatemalteco. El segundo principio es pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda significa todo tratado debe cumplirse. En este contexto, en el derecho procesal internacional, lo que pretende es que los estados que han ratificado y aceptado tratados en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias, y por lo mismo de que fue ratificado por los estados, están obligados a cumplirlo de buena fe, siempre de buena fe. Por ejemplo, dos estados que ratificaron y firmaron un tratado en materia de auxilio judicial no pueden negarse a hacerlo, por lo mismo porque los tratados son de carácter obligatorio. El tercer principio es de buena fe. La buena fe consiste en lealtad y honestidad frente a la cooperación internacional. Esto quiere decir que todos los estados y las personas y los sujetos que son parte de este proceso tienen que actuar de buena fe y nunca interrumpir o entorpecer el proceso. Por ejemplo, un juez no puede no ejecutar una sentencia por alguna omisión de algún formalismo irrelevante. Entonces se entiende que las sentencias extranjeras, en general las sentencias tienen para ser ejecutadas en otro país, tienen que tener los fundamentos, los principios legales básicos. Entonces, después el siguiente es el principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad consiste en que si un Estado va a reconocer y ejecutar una sentencia, el otro Estado debe reconocer y ejecutar una sentencia. Yo sé que suena algo confuso, pero mejor con una explicación. Por ejemplo, México va a reconocer y ejecutar una sentencia guatemalteca. Por ende, Guatemala está en la disposición de hacer lo mismo con una sentencia mexicana. El siguiente principio es el del ex pori. Este principio establece que para conocer el procedimiento para ejecutar una sentencia extranjera se toma el fundamento legal
el país en donde van a sufrir efectos. Por ejemplo, si a Guatemala se le solicita ejecutar una sentencia proveniente de Italia, la normativa aplicable es la ley vigente guatemalteca, no la italiana. El siguiente es el principio de oficiosidad. El principio de oficiosidad establece que en algunos sistemas jurídicos el reconocimiento y ejecución de la sentencia se puede hacer de oficio por un tribunal o una autoridad jurídica competente. Esto se conjuga junto con el principio de pacta sunt servanda, porque si existe un tratado entre ambos estados, es de carácter obligatorio el reconocer y ejecutar la sentencia. Y por último, el debido proceso. El debido proceso consiste en todo reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera. Debe respetarse el derecho de defensa, la igualdad de las partes y que un juez imparcial conozca el asunto. Esto se concatena también con con las garantías procesales básicas. ¿Por qué? Porque una sentencia que fue emitida y no se le dio derecho de defensa al demandado, por ejemplo, no puede ser ni reconocida ni ejecutada porque carece de certeza jurídica. Y en conclusión les quería decir que los principios de derecho procesal internacional equilibran, o sea, buscan un equilibrio entre la soberanía de los estados y la cooperación internacional. Gracias a estos principios se aseguran las resoluciones, gracias a estos principios se aseguran las resoluciones judiciales de los países y los amplían a nivel internacional para que los otros países. Muchas gracias. Hola compañeros, mi nombre es Diego Samuel Chavichonay, carnet 2021-04-575. Y yo les voy a hablar acerca sobre la eficacia, condiciones y la sucesión radical de extranjeros. Como ya mis compañeros explicaron, las sentencias que provienen del extranjero a Guatemala deben de ser eficaces. ¿Por qué motivo? Porque no tuviera un carácter para poder tener efectos jurídicos en nuestro país. Por ende, la eficacia nos indica que los efectos jurídicos deben de ser plenos en Guatemala. Si nosotros nos remontamos al artículo 344 del Código Procesal Civil Mercantil, nos indica eficacia de sentencias provenientes del extranjero, el cual nos indica que las sentencias que provengan no tienen efectos automáticos, tienen que ser reconocidos. ¿Y cómo se hace este reconocimiento? Primeramente debemos de indicar que se reconoce según de qué país venga, porque recordémonos que tenemos un código de Bustamante. El código de Bustamante es un código regional. Indica esto entonces que no todos los países del mundo, ¿verdad? Para la redundancia, tienen o están signados o son parte de este código de Bustamante. Por ende, las sentencias extranjeras deben de tener reconocimiento. ¿Cómo se hace esto? Según el artículo 344 que ya les había indicado, deben de tener ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Primero, se supone que está en el Código Procesal Civil Mercantil. Nos indica entonces que solamente es aplicable para la materia civil y mercantil, contenciosa administrativa, algunas laborales y algunas de familia. Deja exentas o no permite las sentencias de carácter penal. ¿Por qué motivo? Porque las sentencias de carácter penal por tratados internacionales muchas veces chocan con la normativa, por ende no es posible. Entonces, ¿cómo se da este reconocimiento? Muy bien, primeramente debemos de entender, les voy a dar un ejemplo para que sea un poquito más claro. Supongamos que viene una sentencia de Estados Unidos, Canadá o México, por ejemplo, y viene a Guatemala. Cuando viene a Guatemala no es automática su ejecución, sino que debe de tener un reconocimiento por medio de un juez competente.
ojo, que no es un juez especializado en materia internacional, sino es un juez del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, esto nos indica que no hay traje, que no hay juicios ad hoc, sino que entra a materia guatemalteca, que debe de respetar las buenas costumbres, debe de respetar la reciprocidad comunicada entre mis compañeros y sobre todo la cooperación internacional, porque se espera que del país del que venga nos ayude, ¿sí? De la misma manera, bueno, se juega, ¿cómo se llama? Pero de la misma manera, el juez competente. ¿Quién es el juez competente? Como ya indiqué, cualquier juez de la materia, lógicamente que sea, ¿verdad? Lógicamente siguiendo los pasos de ley. Luego tenemos la sucesión radicada en el extranjero. Muy bien, la sucesión radicada en el extranjero es un tema bastante interesante y que nos hemos escuchado en esta clase. Sin embargo, debemos de indicar que ¿qué es la sucesión? La sucesión es cuando el causante, ¿verdad? Cuando el causante muere y pues quiere disponer de sus bienes, sin embargo no sabe. Pero ¿qué sucede si la sucesión fue radicada en otro país, pero él viene en Guatemala? ¿Qué sucede en este motivo? En el Código de Bustamante y la ley del organismo judicial nos indica en el artículo 27 de la ley del organismo judicial que en materia de bienes que se encuentren en nuestro país se van a llevar, se van a regir sobre las leyes guatemaltecas. No importa que el causante sea mexicano, que el causante sea estadounidense, pero si hay bienes que se encuentran en nuestro país, deben de llevarse o deben de tramitarse conforme a las leyes de Guatemala. ¿Sí? Tomando los pases de ley, como han explicado de los compañeros, las auténticas de firma, etcétera, para que el causante, si es mexicano, venga, bueno, quizás no venga él personalmente, sino por un mandatario, venga y pueda realizar las anotaciones correspondientes en el registro general de la propiedad, ¿verdad? Indicando que viene de una sucesión que fue realizada en el extranjero, pero conforme a los pases de ley ya fueron realizados. Por último, se me olvidó agregar algo. Las sentencias, las si quieres lo dejamos ahí porque ya te llevamos a tiempo. A ver, entonces te felicito, muy bien, por último, bueno, esta es una forma de cómo se hace, ¿verdad? Pero con el tiempo hay muchas veces. Todavía no se paren, los que van para la puerta regresen. Vamos. Fíjense que aquí tenía una actividad todavía con los compañeros, pero por el tiempo solo necesito que los compañeritos que iban a entregar los regalitos para sus compañeros, pues los entreguen, ¿verdad? Ya no se va a hacer actividad. Ustedes lo hicieron bastante bien. Creo que no nos da tiempo de hacer la actividad, bien, ¿verdad? En 2 minutitos la vamos a hacer, entonces por favor no se muevan. Todavía no ha venido el licenciado, entonces da tiempo, ¿sí? Y los que van a entregar los premios, solo los entregamos, ¿sí? Ya las Bueno, entonces miren, ahorita les va a explicar Samuel, en 2 minutitos, por favor. Entonces, ya está, bueno. Les vamos a mandar el link al grupo, por favor. Es un café rapidísimo. Rapidísimo, entonces hagámoslo corto. Y hay premios para que se animen a participar.
Bueno, creo que tu compañero me ya puede tocar. Bueno, compañeros, nosotros estamos, en primer lugar se va a ganar una ley comentada. Entonces, por favor, un código civil comentado. Nadie más se quiere En Guatemala. Bueno, tenemos. ¿Y Diego? Diego, no. Diego.